a grabar. Bueno, como mencionaba, una encuesta descriptiva es examinar un fenómeno en diferentes, a través de diferentes instrumentos, como puede ser una encuesta, puede ser un cuestionario, puede ser una entrevista, pero siempre buscando esos datos, ese valor numérico para darle un valor y en este caso poder solventarlo o reafirmarlo matemáticamente. Ahora bien, hay diversas etapas para estas encuestas que se realizan, como puede ser la definición teórica del fenómeno a estudiar. Cada uno de ustedes en estos momentos trae una investigación ya eh, más definida, sin embargo, la vieron de manera cualitativa. Por diversas circunstancias, bueno, existen compañeros que quieren redefinir el tema, estoy de acuerdo. Sin embargo, para usos prácticos, yo recomendaría que por el momento todavía sigan con esta investigación. ¿Por qué? Para ir planteando cada uno, no comenzar desde cero esa investigación, sino ya lo que se tiene, poder modificarlo o adaptarlo para la parte descriptiva. Eh, Muy bien. El segundo punto es definir la población. ¿A quién van a dirigir la investigación que van a realizar? Ya la mayoría de todos ustedes ya tienen definido qué estudio y hacia qué población se va a ir realizando eh, este estudio. La selección de la muestra, aunque en muchos casos puede ser todo el universo, toda la población que yo determiné para, o bueno, toda la población que tengo a mi alcance para fines de mayor aceptabilidad, mayor confiabilidad, esos estudios. No sé si exista hasta este momento alguna pregunta. No, Ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, cambio de diapositiva. Eh, Dentro de estos instrumentos que habíamos mencionado, existe algo que se conoce como encuesta explicativa. Muy bien, vamos a platicar un poco sobre esto y quiero que ustedes me vayan platicando de la investigación que ya realizaron, qué instrumento van a hacer y quiero que me platiquen sobre los ítems que ya han planteado. El motivo de esto es principalmente para conocer cómo modificarlos y poder obtener datos cuantitativos. Espero que estén de acuerdo. Bueno, una encuesta explicativa tiene diversos puntos como es determinar las relaciones de causa y efecto entre dos tipos de encuesta. Ya llámese para conocer ciertas características de turismo, ciertas preferencias, lo que es sobre todo también en encuestas de satisfacción de personal, qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene de más, etcétera. Ahora, el segundo punto es determinar las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué hay un clima laboral desfavorable? Bueno, puede ser por diversas circunstancias, variables, factores.
o situaciones en las cuales contribuyan para no tener este acontecimiento. El punto 3 dice que todas las investigaciones, disculpen el pleonasmo, todas las investigaciones, regreso a compartir, disculpen. El, el 3, todas las investigaciones explicativas deben comenzar describiendo la relación, analizar. ¿A qué va con esto? Va relativamente a que estas investigaciones se debe de conocer, se debe comenzar describiendo la realidad, analizar. ¿Qué realidad presentan en el entorno donde ustedes se encuentran? Muy bien, el punto 4 es imprescindible ok. Es impredecible el control de las posibilidades eh, de explicaciones alternativas, siendo necesario considerar detalladamente todas las variables que intervienen en la investigación. Y por último, la representatividad y aleatoriedad de las observaciones. Muy bien. Bueno, le cedo aquí la palabra a alguien que me quiera platicar sobre la investigación que ya tiene planteada y cuáles son las causas y efectos que son necesarias describir que se tiene. Ahora, eh, sobre todo también que las investigaciones, qué es lo que va a explicar y qué va a describir realizando el análisis y lo que es imprescindible, el control, cómo van a controlar esas variables, ¿sí? Y cómo van a hacer la representatividad y la aleatoriedad de las observaciones. En este sentido es cómo aplicarían su encuesta. ¿Quién gustaría empezar a platicar este tipo de situación? Marco, Daniel, Susana, Saúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no, de acuerdo a lo que dice la materia anterior, que Ujú. tiene que ver con descripciones, quiero ¿Sí? entender que ahora hay que buscar preguntas que tengan que ver con cantidades. Ok. Eh, Dentro de los cuestionarios o de nuestros temas, podemos controlar nuestras variables haciendo preguntas de tipo cerradas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, una pregunta donde la respuesta puede ser sí o no, conocidos como dicotómicas. Ajá. Otro tipo de encuestas puede ser una escala de Likert, completamente de acuerdo hasta desacuerdo, en el cual cada una de estas respuestas nosotros las vamos a ponderar. Sin embargo, antes de que ustedes comiencen en este sentido, con este tipo de preguntas, ya ustedes tienen un banco de preguntas, el cual es ver qué tipo de preguntas tienen y adaptarlas a este tipo de cuestionario. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ujú. Sí, sí, hicimos una entrevista en alguna parte de la materia, una pequeña ¿Sí? entrevista. En mi caso preguntaba que cómo consideraba que se encontraba el clima laboral dentro de la oficina estatal. Este, Bueno, antes de continuar, y ah, empezando con esa pregunta, disculpe la interrupción. Se no, puede, no, adapt se puede adaptar a una escala de Likert. Usted menciona como primer punto cómo considera
el clima laboral dentro de la oficina paraestatal, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas en escala de Likert? Por lo regular se recomienda que se planteen 5 respuestas, como puede ser excelente, bueno, regular, malo, y en este caso también intolerable, ¿no? Y dándole una ponderación a cada una de esas, una puntuación a cada una de esas respuestas para después ya poder cuantificar las respuestas. Ok, sí, sí, ok. Lo que se va a cuantificar es la respuesta, Ujú. de acuerdo al número de integrantes que se encuentran ahí. Esa es De la tu parte que se va a muestra o de cuantificar. tu población. Ok, Así es. me queda claro. Lo que pasa es que pensé que iba a hacer preguntas que tuvieran que ver con respuestas en cantidades. Y aquí entiendo que lo que se va a contabilizar es Ujú. pues, bueno, de acuerdo a la escala que marcó, cuántos obtuvieron, estoy de acuerdo, regular, malo, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, Ok. para que haya un poquito más este, de comprensión de esto, me, me permitiría mostrarles el cuestionario que yo apliqué a personal de un tecnológico para saber si existían las condiciones para crear transferencias de tecnología, ¿sí? Sí, Ah, para que vean eh, sobre todo cómo son estas respuestas. Acá está el cuestionario. ¿Ok? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Presento. Ustedes me dicen si ya se puede visualizar y si también este, es nítida la imagen o si no la agrandamos un poco más. ¿Sí? sí, sí, sí se ve bien. Ok. Bueno, primero que nada, cuando se plantea un cuestionario, tenemos que colocar este apartado que se conoce como identificación. Mi número de cuestionario, la fecha en lo que lo aplico, el género, bueno, en ese entonces todavía estábamos manejando esto, que realmente tendría que cambiar la palabra por las nuevas tecnologías que tenemos. Después, preguntándole al personal si cuenta con doctorado, maestría o licenciatura, en qué parte labora, porque en este tecnológico tiene 9, 10 extensiones, y qué edad tiene. Ahora bien, después se genera algo que se conoce como una matriz de congruencia. ¿Qué es una matriz de congruencia? Es una tabla donde de acuerdo a mis objetivos específicos yo tengo que ir planteando preguntas que vayan afín a estos objetivos para poderlos analizar. Aquí yo tengo una pregunta relativamente cuantitativa. ¿Por qué? Mi primera pregunta, ¿qué tipo de investigación realizas? Investigación básica, aplicada, analítica, de campo. A esto yo le pongo una ponderación y yo puedo ver la frecuencia y sacar los porcentajes de cada, perdón, de cada análisis muestral. Segunda, ¿cuántas horas dedicas a la investigación? Bueno, aquí la dejé abierta, yo la podría haber ponderado de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, sucesivamente. ¿Cuántas investigaciones has dirigido? Muy bien. Este tipo de preguntas podríamos decir
que son de tipo cuantitativo. Cuando es de corte cualitativo, es cuando bueno, ustedes generan apertura hacia la persona que está entrevistando. Por ejemplo, las investigaciones en las cuales ha generado algún producto, servicios o proceso, colocan sí o no. Aquí es lo que mencionaba yo, una pregunta de tipo dicotómica. Y paso a la parte cualitativa. ¿Cuáles? Un ejemplo que recuerdo mucho en esta investigación es que los docentes trabajaban mucho con la que era la parte de café. Analizaban calidad de granos, técnicas de tostado, recolección de frutos, eh, y también, también hablaba mucho sobre aspectos socioeconómicos de las personas que cultivan el café. Bueno, aquí se da apertura a si se ha generado algún servicio o algún producto o algún proceso. No sé si me estoy dando a entender o explicar, o si tienen alguna duda, los escucho. No, de mi parte, pues, debo de leer un poco más sobre los temas y ahí voy tratando de entender. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si los compañeros también tengan alguna duda, alguna pregunta en este sentido, Hasta el momento no. porque o sea, sí me gustaría conocer el tipo de preguntas para irlos, este, que vayan cambiando. No estoy diciendo que van a dejar esas preguntas que ya realizaron en la materia de métodos cualitativos, sino es adaptarlos a los cuantitativos. Ya el origen de la investigación va a depender de ustedes y como sabrán, pues hay tres tipos de investigación: cualitativa, cuantitativa y mixtos. Bueno, en este cuestionario que se realizó, pues tiene aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Saber si hay condiciones para elaborar lo que son transferencias de tecnología o no las existen. Eso nos daría lo cuantitativo. Y el por qué no nos lo daría o por qué sí nos lo daría, esa respuesta nos la daría el método cualitativo, y ya conjuntado ambos, pues se conoce como un método mixto. Bueno, preguntas, dudas, no hay preguntas. Muy bien, veo el chat. Hasta el momento no. Bueno, voy a regresar a la presentación para regresar a este. Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado, tenemos que identificar cada uno de estos aspectos y sobre todo para que tengamos la confiabilidad de que nuestros datos son realmente se me fue el término, disculpen, los datos son confiables de, debido a que sí se realizó esta encuesta. Bueno, es que tiene que haber una aleatoriedad
a las personas que se le aplican este cuestionario. ¿Por qué? Eh, Platicando un poco las experiencias que yo tengo, en muchas ocasiones el investigador plantea un ejemplo, que socialmente los programas, ¿cómo decirlo? Los programas sociales que está implementando el gobierno actual, eh, tiene, están haciendo beneficios a la población. ¿Qué hace? Bueno, se va a entrevistar a personas que están a favor de, de estos programas y entonces se empieza a observar que o se puede determinar que pues esos programas sí son ciertos. Sin embargo, no tiene la confiabilidad. ¿Por qué? Porque no hizo una aleatoriedad a las personas que se le aplicó. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, las personas que van a hablar sobre clima laboral, ¿no? Y obviamente que ustedes ya tienen identificados a las personas que no se sienten con arraigo en su empleo, solamente entrevistan a ese tipo de personas. ¿Cuál creen que sea su resultado? ¿Cuál creen que sería el resultado? Pues tendría el resultado de que pues, no hay un clima laboral favorable. Otro, por ejemplo, del turismo negro. Si identificas en tu muestra a las personas que les gusta ese tipo de turismo y solamente entrevistas a esas personas, encontrarás el resultado de que pues sí, sí es favorable hacer ese emprendimiento en esa zona. Sin embargo, pues el detalle es que los datos no te está dando una confiabilidad debido a que no hiciste el cuestionario tal y como debe de ser, porque no hay una aleatoriedad a las personas a las que le realizas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, No, nada más lo que continúo. decía, ¿no? No había aleatoriedad, ¿Sí? aleatoriedad. Y entonces como que estaría enfocado a ya dar una respuesta, no sería entonces 100% objetivo. Exactamente, no sería una respuesta, bueno, no serían conclusiones confiables debido a que pues no se realizó ¿cómo se llama? El levantamiento de encuestas como debe de ser, de una manera donde hubo una selección de las personas de manera aleatoria y en el cual pues esas respuestas ya nos podrían dar una confiabilidad. Como yo lo mencionaba hace un momento, en estos momentos, eh, bueno, yo tengo un proyecto que, ¿de qué se trata? En el instituto donde yo me encuentro, pues es en la sierra, ¿sí? Y en la sierra, pues visto que existe una gran cantidad de frutos, pues si lo queremos ver de esta manera, también de hierbas, que pues platicando con los pobladores platican que tienen grandes beneficios para la salud. Por ejemplo, hay un fruto, no recuerdo bien la especie, es un árbol que hagan de cuenta que la semilla es como si fuera una granada, el fruto de la granada, pero este fruto o esta especie, si tú tomas el té, porque lo preparan en té, pues de acuerdo a los pobladores mencionan que ayuda a reducir la presión arterial.
Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, se puede fomentar un producto como puede ser pastillas, algunos extractos. Sin embargo, también tenemos que enfrentarlo a la mercadotecnia. ¿Cuántas personas tendrían la aceptabilidad de consumir este tipo de productos? ¿Qué es lo que ahorita se tiene que hacer? En este sentido, bueno, todavía nosotros, porque lo estamos trabajando con un grupo de investigadores, estamos definiendo cuáles serían nuestros mercados meta. Por ejemplo, del sexo hacia hombres o hacia mujeres, entre qué edades y sobre todo también hay personas que sí creen o bueno, consumen productos naturales, pero también hay un gran número de personas que desconfían totalmente de este tipo de productos. Entonces tenemos que ir determinando hacia qué personas va a ir esto. Muy bien. Ahora, en este sentido, también tenemos que ver los tipos de variables. Por ejemplo, existen variables explicativas, como son el objeto de investigación de tipos de encuesta. Variables, variables explicativas, como son el objeto de investigación, variables independientes, la causa de la explicación, las variables dependientes, el efecto producido por la alteración de esto, variables extrañas, por ejemplo, cuestiones que muchas veces nosotros no tenemos en consideración tomarlo en el estudio, sin embargo, pueden alterar nuestro resultado, como pueden ser variables controladas y variables no controladas, como pueden ser las aleatorizadas, efectos se explica por el azar, y las perturbadoras, que son variables no controladas que pueden afectar a las variables explicativas. Muy bien. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué tipo de variables ustedes tienen para sus estudios? ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, el la edad de las personas a que van a encuestar o hacia qué edad se van a encuestar, cuáles pueden ser sus padecimientos o sus enfermedades crónicas. Por ejemplo, me parece que es Carlos, tú eres el del estudio de la oficina, ¿verdad? Ahí en Puebla. No, el mío es el turismo negro. El turismo, perdón. ¿O es Daniel? No, en mi caso es Ok. de clima organizacional. Clima organizacional. Bueno, por ejemplo, Daniel, eh, tengo una pregunta. ¿Tienes compañeros en tu oficina que tienen enfermedades crónicas como la diabetes? Sí, supongo que sí, tengo compañeros de diferentes edades, de diferentes antigüedades dentro de la oficina, eso se podría contabilizar. Y ¿Mm? bueno, pues ya algunos por edad avanzada, sí, hay, debe haber dos o tres por ahí con diabetes, Ok. problemas de la ¿Por vista. qué ok. ¿Por qué menciono la diabetes? Eh, Porque en este sentido, estamos hablando de variables que no podemos controlar y no sabemos. La diabetes sería una variable perturbadora. ¿Por qué perturbadora? ¿Saben los estragos que produce esta enfermedad? ¿A qué me refiero con esto? Una persona con este padecimiento, eh, de manera teórica,
marca que es una persona, ¿cómo mencionarlo? Como tipo bipolar, pero que no es bipolaridad, sino más bien es por la afectación del azúcar de que sube y baja. ¿A qué voy con esto? Dependiendo cómo se encuentren las concentraciones de azúcar en su organismo, este puede tener un comportamiento tanto agresivo como un comportamiento, ¿cómo decirlo? Como depresivo. Entonces, esa condición, pues, no se puede controlar. Y pues no sabes si tú aplicas ese cuestionario para clima laboral, no sabemos en qué condiciones se encuentra la persona y que puede alterar demasiado o muy poco nuestro resultado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, continuando con esto, Sí. eh, tenemos que hacer una validez de nuestros, de nuestras encuestas. Por ejemplo, vamos a suponer que ya se realizó el cuestionario y se empezó a meter en una bitácora donde pues se van a ir plasmando todos los datos que se tienen. Va a haber datos que van a estar dentro de los parámetros, sin embargo, va a haber datos que se le conoce como datos atípicos. ¿Qué quiere decir atípicos? Que son, que no tienen una causa teórica del por qué realizar. Esto se ve mucho, por ejemplo, con personas hablando de política ahorita que ya están en las elecciones. No sé si han visto sus encuestas, quién va por quién, por cada partido político o por alianza, ¿verdad? Y no hablando por cuestiones políticas, pero hay personajes que pues vemos que van en un porcentaje alto y honestamente platicando con las personas, con la población, pues que realmente opinan que no debería de estar ahí, ¿cierto? A eso podríamos decirle que es un resultado atípico, algo fuera de la lógica. Muy bien. Ahora, también se tiene que hacer un diseño donde tenga que tener una validez interna cuando todas las posibilidades explicativas del fenómeno quedan controladas por el diseño. La validez externa, posibilidad de generación, a qué población y situaciones pueden generarse la explicación. Y dos, representatividad y aleatorización de la muestra. Sigue mencionando esto. Muy bien. Continúo. Ahora, ¿cómo se define o cómo se diseña un cuestionario? Como ya habíamos mencionado, se define teóricamente por el fenómeno a estudiar. ¿Cuáles son las características que se quieren medir? ¿Qué es lo que se quiere medir? Todo eso va a ir en relación a la teoría que ustedes hayan investigado. Circunstancias, factores, situaciones, modelos, etcétera. Se tiene que realizar una técnica, estadísticas que se van a utilizar. Ahora bien, también se tiene que poner la disponibilidad de recursos financieros, humanos, electrónicos y tiempo. ¿Cómo ustedes aplicarían su cuestionario, jóvenes? Jóvenes estudiantes y estudiantas. Sí, adelante. ¿Cómo se aplicaría? O sea, en papel, digital, ¿a eso se refiere o cómo? Sí, así es. Por ejemplo, eh, para evitar, ¿cómo decir? Eh, Conglomerar a tu muestra, podrías mandar un cuestionario a través de este, los formularios
Google pidiendo que te hagan una encuesta, o sea, que te lo contesten y quedando de manera discreta y no sabiendo a quiénes fueron seleccionados esa encuesta. Otra podría ser en papel o podría ser directamente haciéndoles preguntas y que ellos te las fueran contestando, como si fuera un tipo de entrevista, ¿sí? ¿Cómo lo han pensado colocar? Para mí sería más fácil en papel. En papel. ¿Por qué sería más fácil para usted en papel? Bueno, porque no tengo los medios así como para realizarlo. No, en sí no tengo una computadora, mi celular falla mucho, entonces para mí es más fácil así. O sea, llegar con ahora sí, con sus hojas y, "Oye, disculpa, ¿me podrías contestar estas preguntas?" Sí, Muy bien, muy bien. ¿Alguien más En mi caso sería, yo lo veo más, bueno, más viable? fácil a través de ajá, a través de un formulario de Google. Ok, sí, sí, eso es también una buena estrategia a través de un formulario. ¿Alguien más? En mi caso también sería mediante un formulario de Google. Siento que Sí. quedaría todo más en secreto por las cuestiones del Sí, trabajo. Entonces, para mí también aplicaría un formulario de Google. muy bien. Formulario de Google. ¿Alguien más? ¿A quién le gustaría hacer una entrevista? ¿Y cómo la haría? ¿O cómo planea hacerla? Nadie, muy bien. Bueno, en ese sentido, todas las respuestas que ustedes me han dado son válidas. Sin embargo, tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, las personas que dijeron, bueno, llego con mi hoja y le solicito que me conteste una serie de preguntas. Bueno, existe la posibilidad de que la persona en cuestión a entrevistar no conteste de manera, este, de manera honesta las preguntas que se pueden realizar. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Que por lo regular, este tipo de personas, cuando ya tú llegas y le dices, oye, ¿me permites hacerte una encuesta? Y estas personas por lo regular no se niegan. Entonces, ahí está un punto a favor, uno en contra. Ahora bien, a las personas que se le mandaría el formulario, tenemos una mayor confiabilidad de que conteste de manera sincera ese cuestionario. Sin embargo, se corre el riesgo de que pues también la persona no lo realice, ¿no? Y no precisamente porque no quiera, sino porque ya se olvidó de que lo tendría que hacer. Muy bien. Ahora bien, pasando al siguiente punto, ¿qué muestra tomaría? Profesor, Sí, profesor, lo sí, que pasa es que creo que un compañero está solicitando entrar nuevamente a la clase. Me parece ok. que su internet igual falló. Sí, sin problema, nada más que mande la invitación. Perdón. Listo, se está uniendo. Muy bien. Daniel, ¿todo bien?
Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que me sacó y no podía entrar. No, no se Disculpe. preocupe, no se preocupe. Muy bien. Como mencionaba con anterioridad, este, ¿cómo les gustaría, cómo tienen planeado hacer sus entrevistas? Unas personas mencionaron en papel, otras a través de un Google, un formulario de Google. Usted, Daniel, ¿cómo? Esa vez en una de las tareas me pidieron hacer una entrevista, la hice de manera directa con una persona de la oficina. Una Ok, entrevista así, sí, directa. en vivo. ¿Nos podría platicar su experiencia? Este, ¿Cómo, bueno, cómo notó, por qué es importante esto? Porque son cuestiones que en muchas ocasiones no sabemos, no nos hemos enfrentado a ellas. Como yo hace un momento les mencionaba, hay ventajas de aplicarla en papel. Sin embargo, también corremos el riesgo de que cuando aplicamos esta encuesta en papel, la persona que lo está contestando no sea honesta porque cree que lo vamos a, a jugar, ¿no? Sin embargo, pues este tipo de investigaciones no es para buscar culpables, sino es buscar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Adelante, Daniel. sí, bueno, para empezar, bueno, traté de buscar a una persona con la cual yo tenía o tengo, digamos, cierto acercamiento para tratar de estar en confianza y poder hacer las preguntas referente a lo que es el clima organizacional. La persona está en el área de recursos humanos, entonces los años que lleva y el área que maneja, bueno, me podría dar una mejor visión de la situación que se está presentando en dicha oficina. Quise grabar la entrevista a través de un audio para tratar de que algo no se me fuera a escapar, sin embargo, no me lo permitió, porque, pues por el tema, ¿no? Al querer, le comenté sobre qué era el tema y dice que mejor, pues así nada más, ¿no? Entonces, pues fui No quería escribiendo, problemas. ajá, no quería que hubiera una evidencia de lo que se podría estar diciendo en ese momento. Entonces ya, así fue como se manejó la entrevista. Muy bien. Cuando usted le fue haciendo la entrevista, no digo que pues todas las respuestas que le dio esa persona fueran manipuladas, ¿no? Pero notó que en algunas respuestas le costó trabajo y que a usted lo dejó como en duda de que si serán verdad o no. Sí, sí, no, no fueron fluidas. A lo mejor las dos, tres primeras que era sobre su nombre, edad, antigüedad y todo ello, y cuando ya fue un poquito más específico sobre el clima laboral, en algunas sí se detenía un poquito a la hora de estarlo explicando. Ujú. Ahora, como experiencia, esos datos que usted obtuvo tendrán la confiabilidad para que usted determine si existe o no existe un clima laboral favorable. En un 80% por la cuestión de la persona a la cual yo estaba entrevistando, Ujú. Un ochenta por por su ciento forma de sí, ser. ¿no? Ok, Sí, un 80% sí. ok. ¿Qué hubiera sucedido en esta situación de que usted hubiera determinado en la encuesta que un 40% era verdad y un 60% respuestas alteradas, ¿no? Ah, sí, no, 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 no entiendo la pregunta. Ok, ok. Eh, ve que acaba de mencionar que un 80% las respuestas son verídicas, ¿no? Usted lo En detectó ese de caso. esa manera, en ese caso. Ajá. Cambiando la situación, que viera qué acciones usted hubiera tomado si hubiera encontrado que el 80% de las respuestas no son favorables. Bueno, pues no, desecharía su respuesta,
hablando de una muestra que será 10 personas, ¿no? Ahí estaríamos hablando de un sesgo, ¿no? Donde si yo Ujú. noto que no hay confiabilidad en la respuesta, pues podría yo desecharla, pero para eso tendría que estar seguro de haber percibido lo real y no Sí, haberme ido no lo, por un falso criterio. sí, a lo que voy, bueno, no es tanto desechar la respuesta, sino replantear la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque la muestra usted ya la determinó a través de una fórmula, que ahorita la Ajá. vamos a ver, y Ah, ok. a existir ese sesgo, bueno, pues ya también nosotros bajaríamos a la confiabilidad también de nuestras respuestas cuando ya las empezáramos a analizar de manera estadística. Todo esto que usted nos está platicando, Daniel, son experiencias para futuras investigaciones, ¿no? Ajá. ¿Por qué lo digo o por qué lo menciono? Porque en muchos casos eh, se buscan respuestas donde queremos, como investigador, queremos que, que el resultado sea la condición que yo estoy planteando. Un ejemplo, ¿no? Eh, yo estoy trabajando con, elaborando vinos de uvas silvestres, pero Sí. si en mi estudio se tiene que hacer un estudio de catación, donde tengo que seleccionar, acá tengo que ser muy selectivo en mi muestra, porque primero que nada, primera condición es encontrar al menos 20 catadores que no estén dentro de mi círculo social, por decirlo así. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a sus prácticas de catación, ellos me puedan decir, ¿sabes qué? Tienes un vino con estas cualidades y en el cual tú lo puedas llevar a mercados, por ejemplo, locales, estatales, nacionales o hasta internacionales, ¿no? ¿Por qué marco esto? Imagínate que yo consigo 20 catadores y todos son mi círculo social. ¿Cuál crees que sea la respuesta? No, pues pueden adular a usted, ¿no? Sí, O así no, es. pues que está Y muy cuando bueno y ya todo, lleg pero ya no sería real. y ya cuando llegas al mercado no vendes ni una botella, ¿no? Y dices, ¿ahora qué hago? Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar y ser completamente honestos en ese sentido. Muy bien. Ahora, pues una muestra, ustedes ya lo han trabajado, es la selección de una parte de realizar para analizar con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha realidad. Tenemos que ver cuánta confiabilidad queremos de ese estudio para determinar el error. Por ejemplo, hay estudios con el 99% de confiabilidad y entonces por índole 1% de error. 95% de confiabilidad, 5% de error. Y así sucesivamente. Sin embargo, bueno, ya hablando a nivel científico, los estudios con mayor validez es cuando tenemos un margen de error en nuestra muestra o en nuestros datos del 1 o del 5%. Son los permitidos por las personas que nos permiten publicar. Por ejemplo, en una revista científica, lo mínimo que te piden, ahora sí, lo mínimo permitido para publicarte un artículo es del 95% de confiabilidad y 5% de error. La mayoría ya de los estudios estamos hablando de que están en un margen entre el 99% de confiabilidad y 1% de error. Ahora bien, cabe mencionar que
¿Cómo vamos a obtener estos datos? Una entrevista no podemos llegar con preguntas improvisadas. Tenemos o se tiene que realizar una tabla comparando nuestros objetivos, tanto general como específicos, para plantear esas preguntas. Primero, primera condición es precisión y claridad de la pregunta. No se puede realizar una pregunta en el cual no se entienda y sobre todo fomentando a una respuesta de la cual yo quiero saber. Un ejemplo, eh, supongamos los invito a la catación y digo, eh, Carlos Alberto, prueba el vino. Muy bien, lo prueba. Carlos, ¿verdad que te gustó mi vino? Ya estoy manipulando esa pregunta, esa respuesta. Es, está siendo precisa, sin embargo, ya no estoy dando margen a que Carlos mencione cuáles son los aspectos que le agradaron o no le agradaron. Ahora bien, tengo que ir en el orden de las preguntas, de lo general a lo específico. No puedo empezar. Eh, ¿Qué tal, Anaí? Buenas tardes. ¿Me permites hacerte una entrevista? Anaí me contesta, sí, claro, muy bien. Anaí, ¿qué edad tienes? Tal edad. Muy bien. Eh, Anaí, actualmente, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes laborando en la empresa tal? Ya empecé a ver un sesgo en mis preguntas. Tengo que irlas planteando de manera ordenada. Por ejemplo, podría yo mencionar, hola Anaí, buenas tardes, ¿me permites hacerte una entrevista? Ella me dice, sí, Anaí, ¿me permites grabarte? Ya también depende de la persona, me dice, sí, no. Muy bien, entonces si me dice no, mira, aquí está mi celular, está apagado, empiezo. Supongamos es clima laboral. Anaí, actualmente, ¿qué tiempo tienes laborando para esta empresa? Tanto, ok. ¿Qué tipo de contrato tienes? Eventual, honorarios, de planta o de base, etcétera, etcétera. Ah, perdón, de ahí entraría yo. Actualmente, se me ocurre preguntar, dependiendo de los objetivos, actualmente, ¿cómo te sientes de salud? Eh, Siguiendo con ese orden de preguntas, ¿actualmente te sientes realizada o realizado en estas labores que tú realizas? Y ya hasta el último, bueno, ¿te sientes a gusto con tu trabajo? No sé si me estoy dando a entender ese orden de preguntas. Sí, Sí, muy bien. Bueno, el tercer punto también es muy importante, dividir el apartado de los temas, así como lo mencioné o lo mostré en un cuestionario que yo apliqué para ver cómo va esto de, por ejemplo, que yo estaba midiendo si había ¿cómo se llama? Condiciones, pues aquí lo estamos mencionando, los temas, ¿no? Los datos de identificación, seguido, bueno, en este caso sería la investigación que realiza, qué tipo de investigación realiza. De ahí brincaría yo al tercer punto, que es el desarrollo tecnológico. El cuarto, el desarrollo científico, planteando las preguntas. Así ustedes en su investigación tienen que ir haciendo estos apartados. Estos apartados, ¿quién se los va a dar? Sus objetivos específicos.
¿Alguna pregunta? ¿Duda? Eh, no, Sí, No, adelante. Sí, adelante, adelante. Si también voy rápido, bueno, coméntemelo. Lo que pasa es que ahorita también quiero ver lo que sería el punto 3, que sería un poquito de estadística. Estoy hablando sobre los aspectos de la distribución de las variables y que me marca ahí. Muy bien. Bueno, nada más una cosa, mostró ahí una fórmula, pero ya ¿sí? no la explicó, entonces ahí me quedé con esa Ok, duda. ok, ok. Regreso. Comparto. Aquí. Bueno, esta fórmula es relativamente para determinar una muestra de cómo se va a obtener, donde DSN nos indica ¿cómo se llama? El porciento de la población que yo quiero eh, sesgar. En este sentido, por ejemplo, estamos hablando en este caso estamos hablando que es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Ahora bien, ¿cómo se hace este estudio? Eh, tengo una pregunta. Um, ¿Tienen algún recuerdo o algún conocimiento sobre estadística? En mi caso sí, un poco. Un poco, muy bien. ¿De los demás compañeros? Un poco nada más. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si me adelanto un poco a lo que voy a ver y lo aplicamos en un pequeño ejercicio? ¿Sí? Muy Ok, bien, muy Sí, bien. está Bueno, bien. bueno, vamos a pasar a esto que son la distribución de variables. ¿Qué es una variable? Bueno, ya habíamos dicho que son aspectos en los cuales yo puedo intervenir para ver su comportamiento de mi muestra o de mi población, pero cómo se comportan de manera estadística. Bueno, vamos a hablar del primer tema, la distribución de las frecuencias absolutas. ¿Qué es una frecuencia absoluta o simple? Es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. Se refiere a la frecuencia absoluta, aunque otros autores la representan como NI. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que depende del autor de estadística. Ustedes pueden encontrar este símbolo o este. Sin embargo, ambos están indicando lo mismo, están indicando lo que sería una frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es la suma de frecuencias absoluta, que es igual al número total de datos que se representa con la letra n, es esta, que es igual para indicar resumidamente estas sumas. Se utiliza la letra sigma mayúscula que se lee las sumas o sumatorias. Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ya se alcanza a ver esto? sí. Sí, muy bien.
Bueno, aquí yo tengo, vamos a quitar esta. Yo tengo un determinado número de datos. En este caso, como pueden observar, puede simular o representar calificaciones. Ahora bien, ¿yo cómo puedo determinar la frecuencia de cada calificación? Ustedes pueden ocupar Excel para ir haciendo sus bitácoras de sus resultados. Por ejemplo, yo acá del primer alumno obtuvo 10, 9, 8, 8, 9, 9, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, yo tengo que ver cuál es la calificación más pequeña que hay aquí. Si yo noto la calificación más pequeña es 5, ¿verdad? Puedo colocar 5. Ahora, ¿cuántas veces hay 5? La ventaja de Excel, yo puedo colocar aquí en mi cursor, acá donde dice insertar función, y busco la opción de contar. Contar, sí. Muy bien. Le doy a aceptar. ¿Cuál es el rango? El rango son todos estos. Los selecciono. Muy bien. ¿Y cuál es el criterio que quiero contar? 5. Le doy a aceptar y me dice que hay 5, 13 veces. Este 13 sería mi frecuencia absoluta del 5. Ahora del 6, hago la misma operación, coloco esto, le pongo contar, busco la opción de contar, contar sí, aceptar mi rango y mi criterio, que en este caso es 6. Le doy aceptar y me dice 8. Ahorita me van a decir, bueno, ¿y cómo es cierto que es esto? Bueno, selecciono estos valores o estas variables, lo coloco en la celda junto, y no sé si alcancen a ver esta opción que dice ordenar y filtrar. Bueno, le doy ordenar de menor a mayor. Le doy continuar con la selección, ordenar y listo. Para ir comprobando, pues miren, ¿cuántos 5 tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. ¿Cuántos 6 tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Así ya estamos obteniendo lo que sea la frecuencia absoluta. Seguiría 7. Contar, punto, sí, abro paréntesis, coloco mi rango, seguido de eso coloco coma, el criterio es 7. Y son 4. 1, 2, 3, 4. 8 igual. Adelante.
Ok, por último 10. Muy bien, son 5. Ahora, si vemos, tenemos 50 datos. Este valor me tiene que dar 50 datos. Coloco igual, suma, cierro paréntesis, igual, suma. Y nos estamos evitando irlos haciendo uno por uno en papel. No sé si existe alguna pregunta, duda No, sobre ni cómo. Sí, clara la sí, adelante. ¿Cómo? muy clara la explicación. Ok, muy bien. Regresemos a la diapositiva. Ya vimos que es frecuencia absoluta. Ahora bien, ¿para qué me sirve obtener la frecuencia, perdón, la distribución de la frecuencia absoluta? Para saber cuántas veces se repite la variable que estamos estudiando. En este caso, por ejemplo, fueron las calificaciones. Vimos la variable de 5, la calificación de 5, cuántos alumnos lo obtuvieron, de 6, cuántas, de 7, cuántas, de 8, cuántas, de 9, cuántas y de 10, cuántas. Eh, Podemos hacerlo también en clima laboral, también como por ejemplo, una de las preguntas que a mí se me vienen en estos momentos a la mente es de, supongamos, de 10 personas, ¿cuántas personas se encuentran, cuántas personas se encuentran o se sienten excelentemente en las funciones que desempeña? ¿Cuántas personas se sienten bien en las funciones que se desempeña? ¿Cuántas personas se sienten regulares con las funciones que se desempeñan? ¿Cuántas personas no se sienten bien con las funciones que se desempeñan? ¿Y cuántas absolutamente no se encuentran bien con las funciones que estos desempeñan? Se podría realizar y ya, bueno, ya aquí tú puedes tener la mención de que se puede determinar a tantas personas tienen estas características, tantas estas, tantas estas, tantas estas. Y ahí entiendes lo que es tu frecuencia absoluta. Ahora, tu distribución de porcentajes es relativamente la frecuencia porcentual de las frecuencias absolutas y se calcula a través de una frecuencia relativa por ciento. Se expresa en tanto por ciento. Ahora bien, antes de pasar a sacar este dato, por ejemplo, con el número de datos que yo tengo, que yo obtuve, ¿qué sería esto? Yo cómo podría obtener un por ciento de esto. ¿Cómo plantearían la fórmula? Estamos hablando que se representa como FPI, frecuencia porcentual absoluta. ¿Cómo plantearíamos la fórmula para que este valor lo convirtamos en un por ciento? Disculpen, ¿hay otra persona que falta por entrar? No, me parece que había dos personas. Bueno, ¿cómo plantearía esta fórmula? La plantearía de la siguiente manera. Algo lógico. Estamos hablando que 50
sería el 100%, por decirlo así. El 13 lo marcaríamos como una incógnita. ¿Cómo manejaríamos esto? Pues muy fácil, colocaríamos este valor por 100 y lo dividiríamos entre 50. Sería el 26%, el 16%, el 8%, el 16%, el 12%, perdón, el 24% y el 10%. Vamos a ver si esto nos da una sumatoria del 100. Bueno, muy bien. Lo hice un poco, Utilizaría la regla de 3, ¿no? sí, una regla de 3, pero un poco empírica. ¿Por qué? Porque antes de llegar a este factor, nosotros tenemos que sacar otros datos, como son la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Se representa como FAI. Muy bien. ¿Cómo se obtiene esto? Perdón. Me voy acá, ¿no? Y me voy a mi hoja de Excel. Estamos diciendo que la frecuencia acumulada se representa como FAI. ¿Qué nos dice? Relativamente es la suma de las frecuencias absolutas. Esto lo voy a colocar en amarillo porque ahorita vamos a comprobar sacando el resto de los datos que tenemos. Muy bien. El primer valor de la frecuencia acumulada sería este valor. El segundo valor sería este más mi segunda frecuencia acumulada, que sería el 21. Y así sucesivamente. ¿Qué me está indicando? Esta es una frecuencia acumulada entre la frecuencia absoluta de la primera variable más la segunda. Entonces la suma entre 13 y 8 son 21. Muy bien. ¿Cómo se obtuvo este valor? Es la suma de esta frecuencia acumulada más 4, teniendo como resultado 25. Ahora bien, este 33, ¿cómo se obtuvo? Es la suma, lo coloco acá, es la suma de 25 más 8. Y la siguiente frecuencia acumulada, estamos hablando del 9, sería 33 más 12, dándonos como resultado 45. Estamos hablando ya de 45 variables. Y por último, vemos que sí es acorde. ¿Por qué? Porque nos está dando como resultado el número de muestras que hemos colocado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna pregunta. Ninguna. Muy bien. Ahora bien, regresemos a nuestra presentación. Vamos a obtener lo que sería la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Ahora bien, eh, ¿qué es, qué es esto? Permítame. ¿Qué es esto? Ok, la frecuencia relativa corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, en el cual pues relativamente ya se van a empezar a ver de una manera, ¿cómo se llama? Porcentual. Ahora bien, la frecuencia relativa va entre 0 y 1.
Cuando ya empezamos a tener ciertos problemas, cuando esta frecuencia nos da un ejemplo de 1.01, y ahí nos está indicando que tenemos algún error dentro de esta frecuencia. Ahora bien, vámonos a nuestra tabla de Excel. Y lo colocamos. ¿Cómo se representa la frecuencia relativa? FRI. ¿Cómo nos está indicando que debemos de hacer esta operación? Nos está diciendo que es la frecuencia acumulada entre n. Estamos hablando que este valor entre n, ¿cuál es n? 50. Entonces podríamos colocar igual nuestra primera variable, que sería 13, entre n, lo coloco. Aquí viene también ya algunas destrezas en Excel. Coloco signos de moneda y le doy enter. ¿Por qué? Porque ya con esto yo puedo jalar mi, mi cursor y en automático ya me va a dar esto. Ahora vamos a ver si estamos en lo correcto. Decimos que esto nos tiene que dar como máximo 1. Está en el rango, estamos correctos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos, regresemos a la presentación. Bueno, ya quedó hasta aquí la frecuencia relativa. Pasaríamos a lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significa esto de frecuencia relativa acumulada? Es la suma de las frecuencias relativas. Ahora bien, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Regresemos al Excel. Muy bien. Esto se representa como FRAI y nos dice que relativamente lo obtenemos como la frecuencia acumulada. Y entonces aquí sería este valor, después sería este valor más este, arrastro, y obtenemos un total de 1. Muy bien. Ya nos vamos a quedar aquí y vamos a obtener lo que sería la frecuencia porcentual. ¿Cómo se realiza esto? Perdón. Nos decía el texto que era por 100. Ok. Sería este valor, que sería mi frecuencia, por 100. Muy bien. Vemos que para mi variable 5,
en el análisis de datos tenemos que el 26% de la población obtuvo una calificación de 5. El 16% una calificación de 6, el 8% de 7, el 16% una calificación de 8, el 24% de 9, el 10% 10, dándonos un 100%. Muy bien. Ahora, ¿por qué dejé este en amarillo? Se parece mucho, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas son correctas. Ya nada más va a depender de ustedes que ustedes me mencionen, o bueno, que ustedes mencionen por practicidad cuál de los dos métodos les conviene. Si, por ejemplo, nada más obtener la frecuencia acumulada absoluta y después la frecuencia porcentual, o ir sacando acumulada hasta la porcentual. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Qué tanta habilidad tienen en Excel? Pues bueno, yo particularmente lo básico, la Lo verdad, básico. no Por es algo ejemplo, irlo que sacando así domine con al estas fórmulas. Bueno, ahora que ya, pues, creo yo que ya yo podría hacerlo, ¿no? Pero previo a esto, a esta clase, no tenía conocimiento al 100%. Ok, mira, es importante el manejo de los software. Ahorita quiero que ustedes practiquen esto. Ustedes me obtengan esto de una serie de datos. Van a ser muy sencillos, ¿no? Pero que empiecen a tener la confiabilidad y sobre todo de ver cómo ir sacando esas fórmulas, ¿sí? O cómo ir colocándolas. Bueno, van a hacer una pequeña actividad para que no se me aburra, para ir determinando una serie de números. Quiero que me obtengan lo que acabamos de ver, las frecuencias, ¿sí? Estamos hablando de la frecuencia, la frecuencia absoluta, la, la porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? El cruce de variables, perdón, hasta lo que sería frecuencia acumulada, relativa acumulada. Una vez que terminen el ejercicio, platicamos un poco sobre lo que son los cruces de las variables, ¿sale? Muy bien. Bueno, se sigue observando el Excel, ¿verdad? Sí, Sí. Muy bien. sí. Permítanme un momento. Bien, permítame.
Buenas tardes. Miren, aquí les acabo de poner una secuencia de números que va del 1 al 5. Muy bien, disculpen que le faltaron las comas. Lo que yo quiero que ustedes realicen, ahorita, si es preferentemente en Excel, para que vayan practicando esto, es cómo encontrar la frecuencia absoluta, la distribución, la frecuencia porcentual, la acumulada, la relativa acumulada, ¿sí? Por los tiempos son 4:36. ¿Les parece bien que 4:50 empecemos a ver los resultados? Eso fue un sí, fue un no. Necesitaríamos estar viendo los números, profe, porque cambió la Sí, sí, pantalla. sí, permítame. Lo que pasa es que los moví para que se vieran un poquito más abajo. Les digo que la secuencia va de 1 a 5. Disculpen de que faltaron las comas. Como lo obtuve a través de Excel, bueno, no me colocó las comas, pero es 1, 2, 5, 4, 4. Ahora, para facilitarles esto, si gustan, se los copio en el chat y se los mando por el chat para que ya nada más lo copien y lo peguen y hagan el tratamiento de datos. Creo que lo Sí me mandó como parece. imagen. Permítame, porque lo mandó como imagen. Listo. Ahí está la secuencia. Muy bien. Entonces, 4:51 empezamos a comentar resultados, ¿sí? Ok,
¿Alguien ya terminó?
Muy bien. ¿A quién le gustaría compartir? ¿A nadie? Muy bien. Bueno, yo lo voy realizando y vamos viendo si tenemos los mismos resultados. Bueno, sería 1,2, 3, 4 y 5. Vamos con lo que sería frecuencia absoluta. Entonces decimos que es contar si mi rango, Ok, discúlpeme, compa, me ¿sí? sacó. No se preocupe, se comprende, hay detalles Ya tengo los datos. climatológicos. Ajá. Ya. Bueno, vamos a hacer esto. Dejo de compartir, mi estimado, y usted comparte. Bueno, lo que pasa es que estoy en el celular y estoy en la computadora. ¿Puedo tomarle Ok, una ok. foto a lo de la computadora y compartir la foto? Sí. ¿Y qué le parece si yo lo voy haciendo y me va diciendo si tuve los mismos resultados, no tuve los Sí. mismos resultados? O, ¿Vale? le dicto si gusta. Ok, adelante. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del número 2? 6, 6, muy bien. ¿Del 3? 11, Ujú. 12 y 10. 12 y 10. Muy bien. Ahora iríamos con lo que sería, bueno, vamos a dejar al último, porcentuales, vamos con frecuencia acumulada, que sería FAI, Ajá. FAI, Empezamos con 11, 11, ajá, 17, 17, 28, 28, ujú, 40 y 50. 40 y 50. Entonces, estamos notando que nuestros datos están correctos, ¿no? Porque nos está dando al final en la última variable, La suma de los este, totales. N. lo que sería nuestro total, ¿no? Muy bien. Pasemos a lo que sería ahora frecuencia relativa, FRI. Sí, la frecuencia relativa es la que no es porcentual, ¿no? Sería la que la Así. suma da 1. Ujú, Ajá. Punto 22, 0,22, ajá. ajá, 0.12, 0,12, ajá. 0.22, 0.22 nuevamente, Ajá. 0.24 y 0.20, 0,24, 0.20. 0,20, Y la 20. suma Muy pues, bien. puede verificar da 1. 1. Ujú, muy bien. Pasaríamos a lo que sería frecuencia relativa acumulada, FARI. FI. En el primer valor me imagino que es 0,22. Ajá. 0.34 0,34, ajá. sería ahí 0.56. 0,050, No, no, 0,05, 0.56. así. Ujú, Ajá, 0.80 ujú, y 1. y 1, ¿verdad? sí, Muy bien.
Y ahora sí pasaríamos a la porcentual. 22, 22, ajá, 12, 12, 22, 24 y 20. y 4 y 20. Y esto nos daría un 100. Muy bien. ¿Alguna dificultad aplicando las fórmulas? Este, no, pues regular. ¿O se le hace más sencillo hacerlo en papel? No, pues es más fácil con la fórmula. Ahora, Excel es una paquetería básica. Hay otros programas como es RStudent o otra que también se llama Minitab. Bueno, espero que nos dé tiempo en la última sesión de mostrarles cómo yo en este software yo puedo diseñar un diseño experimental. Estoy hablando de que cómo se interrelacionarían variables. Eh, en automático me daría la muestra y evitándonos ya todo este tipo de situaciones de ir planteando a través de una fórmula en papel. Ahora, no es tanto de cómo se ocupan los software, los resultados que nos da, sino los valores que nos está indicando. Por ejemplo, de la variable 1 estamos hablando que hay una frecuencia del 22%, de la variable 2 el 12%, del 22, perdón, de la variable 3 22%, de la variable 4 24% y de la variable 5 el 20%. En estos momentos tal vez todavía tengan esa inquietud. Y estas variables, qué podrían ser? Bueno, podría ser, hablando de si están ¿cómo mencionarlo? Si están de acuerdo en el puesto que desempeñan, si están conformes con su salario, las horas laborales, etcétera, etcétera. Va a depender de las variables que se estén manejando. Muy bien. Bueno, ya para ir concluyendo, si existe alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, adelante. No hay preguntas. No, pues sería cuestión de que cuando nos mande el link, volver a revisar lo de las fórmulas, así como usted lo hizo, para poder repasarlo. Muy bien. Bueno, si no hay Sí, alguna, con adelante. el compañero. Estoy de acuerdo con el compañero, hay que repasar las fórmulas. Sí, bueno, esto se va haciendo conforme vamos practicando, ¿no? Nos vamos enfrentando a nuestras bases de datos, tenemos que analizarlas, empezamos a hacer, por ejemplo, adaptaciones, como por ejemplo la que yo hice para no obtener estas frecuencias y obtener la porcentual a través de la frecuencia absoluta, ¿cómo lo obtuve, no? Bueno, ya son pequeños habilidades que se va obteniendo conforme vamos en este proceso de investigación. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, nos vemos la próxima semana. Ya les habilité la unidad 2. En estos días les habilito la unidad 3 para que vayan haciendo sus actividades. Espero que la fecha con la que estoy pidiendo las actividades esté de acuerdo con usted, con sus actividades. Coloqué esa fecha pensando de cómo están en su carga de trabajo laboralmente, ¿sí? Muy bien. Bueno, sin más comentarios, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Saludos. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Saludos, gracias. Hasta luego.
Sí, sí, hasta luego. Hasta luego.